Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos un día más al estudio bíblico de las mujeres sentadas a los pies de Jesús, mujeres escogiendo la buena parte, sentadas a los pies de Jesús, ministerio de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo del norte de Orlando, cuyo pastor es el reverendo Héctor Santiago. Le damos gracias al Señor por una oportunidad más de poder estar aquí junto a un grupo de mujeres y par de hombres los martes que nos reunimos a través de Zoom para poder estudiar la palabra del Señor, y tenemos el privilegio de poder compartir con ustedes esto para aquellas personas que no pueden estar con nosotros hoy los martes por la mañana. Así que estamos haciendo el estudio bíblico de la expedición de Beth Moore, y ya vamos por la segunda semana, pero si usted le interesa ser parte de este estudio o hacerlo por su cuenta, está más que bienvenida o bienvenido de unirse cuando usted quiera y ser parte de nosotros, aunque sea de lejito y no esté aquí por la mañana, también es parte de nosotros. Así que lo motivamos, lo animamos a que consiga el libro. Si quiere saber cómo, lo puede conseguir a través de christianbook.com o lifeway.com, La Expedición, y estamos todavía en la semana 2, así que está más que a tiempo para unirse a nosotros, y le da tiempo de ponerse al día con nosotros. Así que bienvenidos y bienvenidas a todas. Vamos entonces hoy a comenzar a discutir. Nos habíamos quedado, el último día que discutimos fue el primer día de la semana 2, el primer día de la semana 2, que en este libro lo llaman 2.1, y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Así que empezamos hoy en 2.2. Así que los que ustedes que tienen ya el libro, pues se nos unen. Si usted tiene alguna pregunta, sugerencia, duda, por favor no se quede con esas dudas, por favor escríbanos. Lo puede hacer a través del email de este ministerio, que es msapj05@gmail, msapj05@gmail. También se puede comunicar con nosotros. Mi nombre es Miriam, a través de la iglesia. Puede escribir al email de la iglesia, llamar al teléfono de la iglesia y le dicen cómo contactarme. Aquí a su orden siempre. Vamos entonces a la página 52, la página 52 de nuestro libro, el día 2.2. Ya habíamos empezado la semana pasada, ¿verdad? Y ella nos dijo que íbamos a estar estudiando varias escenas de la vida de Abraham, y pues para lo que es la Biblia, ¿verdad? Y como dice la Biblia de sí misma, que estas cosas se escribieron para que nosotros aprendamos, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos de la vida de personas hijos de Dios, que han amado a Dios y han servido a Dios y han caminado con Dios antes que nosotros, ¿verdad? Y eso siempre es un ánimo y un motivador para nosotros, ¿verdad? Imitar, claro, las cosas buenas. Y ya habíamos hablado de cómo la Biblia nos dice que Noé caminó con Dios, antes de él Enoc caminó con Dios, ¿verdad? Y muchos personajes bíblicos que vemos. Así que la Biblia nos dice que eso está ahí, no simplemente para nuestro entretenimiento, para que nosotros nos sentemos a, déjame ver y a juzgar y analizar. Y podemos, claro, que estudiar la Biblia, y Dios nos invita a eso, pero es importante que no perdamos, ¿verdad?, la visión, que eso está ahí escrito para bendición nuestra, para nuestro crecimiento, para ayudarnos, para recordarnos, mira, fulanito hace mucho tiempo caminó con Dios y enfrentó esto y esto, y le fue fiel a Dios. Y Dios estuvo en su vida, y Dios obró, Dios se glorificó, Dios lo ayudó. Ese hombre o esa mujer pudieron hacer esto, aquello otro para Dios. Así que eso nos debe ser a nosotros. Una de las muchas razones por la cual debemos estudiar la palabra de Dios es porque esas figuras nos dicen, pues él era humano, como Santiago dice, ¿verdad? De Elías, sujeto a pasiones, ¿verdad? Igual que nosotros, y debilidades, y claro, y con talentos y cosas que Dios le dio, cosas buenas y nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿verdad? Esas son mis palabras. Pero como todos podemos servirle a Dios, ¿verdad? Y buscar a Dios, y como decía Cuca en su devocional, pues buscar esa intimidad con Dios, acercarnos a Dios, y pedirle a Él que Él se acerque a nosotros, ¿verdad? Pero sabemos, ¿verdad? Si nos analizamos y nos estudiamos y nos evaluamos nosotros a nosotros mismos, tenemos que admitir que Dios siempre está ahí, ¿verdad? Y somos nosotros los que, ¿verdad? Los que nos vamos como que, y, ¿verdad? Sin darnos cuenta, una cosa sutil, y
A nosotros nos toca, ¿verdad? Y nos conviene y debemos y necesitamos nosotros acercarnos a Dios. Así que Abraham es una de esas figuras bien espectaculares que vemos en la palabra de Dios y no porque otras figuras sean menos importantes, pero podemos aprender muchas cosas, ¿verdad? Este es uno de los personajes bíblicos del cual podemos aprender muchas cosas y si es importante para Dios, esta es su palabra y obviamente en su palabra se resalta el testimonio y la vida de Abraham con las cosas buenas y las cosas no tan buenas, pero se resalta su fe. Es la cosa que más vemos en Abraham, que la Biblia destaca de él. Así que queremos imitar, ¿verdad? Queremos mirar por ahí en esa ventanita a ver qué podemos aprender de Abraham. Así que ahí es que estamos. Se le ve como el arquetipo inigualable del caminar por fe, ¿verdad? Y eso no es opinión de gente, de escritores ni de eruditos, sino lo que nos dice la misma Biblia de Abraham. Él no eligió a Dios, Dios lo eligió a él. Y es lo mismo en nuestro caso. Alguien que por favor me lea esas, no sé, como 8 cositas que hablan de Abraham y cómo nos podemos identificar con Abraham. Alguien que me lea todas esas, por favor. Abraham fue llamado a salir igual que nosotros. No tenía idea de dónde iba, al igual que nosotros. Había recibido una gran bendición, al igual que nosotros. Tenía promesas divinas sobre su vida, al igual que nosotros. Le parecía que Dios se estaba tardando demasiado, como nos ha sucedido muchas veces. Intentó cumplir un plan milagroso con medios naturales, como hemos hecho también. Tomó cartas en el asunto, lo cual solo causó angustias. Lo mismo nos ha sucedido. Gracias, Glorini. Por si no nos habíamos identificado ya con Abraham, aquí está como que par de pescozoncitos chiquitos para que nos identifiquemos. Ella nos está invitando, ¿verdad? A que nos identifiquemos con Abraham, que veamos, que miremos qué cosas tiene Abraham con las cuales nos podemos identificar. Y entiendo que en todas ellas, de alguna manera u otra, en cierto grado, menor o mayor grado, podemos identificarnos con Abraham. La relación de Dios con Abraham también estableció los cimientos para una de las doctrinas más admirables de la Escritura. ¿Cuál doctrina es esa? Ella no lo dice, pero ¿cuál es la doctrina? No es una pregunta, pero ¿cuál es? Ajá. Ajá. No, no es un catchy question. Dígame, ¿cuál es esa doctrina? Cuando usted leyó, si leyó, la relación de Dios con Abraham también estableció los cimientos para una de las doctrinas más admirables de la Escritura. ¿Cuál es esa doctrina? La fe. La doctrina de la fe, muy bien. Y eso lo podemos llamar de distintas maneras, ¿verdad? Específicamente, ¿qué hizo la fe de Abraham? Lo justificó. Lo justificó, así que también se le llama la doctrina de la justificación, ¿verdad? También personas lo pueden pensar de la salvación en el sentido, pues, como dice Efesios, ¿verdad? Que somos salvos por fe, ¿verdad? Pero el producto, lo que hizo esa fe fue que lo justificó, Así que esa es de la doctrina que ya está hablando. Y nos manda entonces a Génesis 15, ¿verdad? A leer esa porción. ¿Y qué dice el versículo 6 específicamente para hablarnos de qué fue lo que pasó, qué hizo Abraham y cuál fue la consecuencia de eso? Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Amén, muy bien, gracias, Cuca. Eso fue, ¿qué él hizo? ¿Qué fue lo que a él le tocó hacer? Creer. Creer. ¿Creer qué? ¿O creer a quién? Creerle a Dios. Creerle a Dios, ¿verdad? Y como lo vemos, como Reina Valera dice, creyó a Jehová. Así que es importante, ayer mismo yo hablaba esto con esta muchacha con quien hablé y le dije, mamá, ¿qué es lo que, si alguien te pregunta qué hace falta para salvarse? Si tú hablas con alguien y te preguntan, oye, fulana, ¿qué es lo que yo necesito para ser salvo? ¿Qué tú le dirías? Y ella me dijo, creer. Y yo, bueno, sí, creer, pero creer es una palabra bien grande y la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Así que es importante cuando uno dice que hace falta para yo salvarme,
en este caso para ser justificado delante de Dios, creer que Dios existe. Fíjense que en Hebreos 11:6 dice que es imposible para uno estar bien con Dios, que necesitamos la fe. Y cuando explica lo que es eso, que sin fe es imposible agradar a Dios, dice porque es necesario que el que se acerca a Dios, y entonces nos da como que dos condiciones: crea que le hay, y después dice, y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Así que, y Ani, cuando estamos hablando de esto, es importante que lo que dice la Biblia es que no fue que, él creyó, uno tiene que ver qué creyó, hay que preguntar creer qué, porque nosotros podemos creer muchas cosas. Así que creer que, y la Biblia dice que Abraham le creyó a Jehová, y vamos a hablar más adelante de eso. En el caso de él, lo vamos a ver más adelante, pero usted y yo sabemos que vamos a decirlo, ¿verdad? ¿Qué fue cuando dice que Abraham le creyó a Jehová? ¿Qué fue, de qué está hablando la Biblia? ¿Creyó a Jehová qué? La promesa que le había hecho, Muy bien, la promesa que le había hecho, ¿qué era qué? que iba a multiplicar su descendencia Muy bien, ¿verdad? Y empezó y pues que que iba tú a ser vas a una tener un nación hijo. de él. Muy bien, y tú vas a tener un hijo y tú vas a tener una descendencia bien grande, y esas naciones van a ser benditas y todas las naciones van a ser benditas a través de ti. Pero en primera instancia, esa promesa que era como bien grande y bien amplia, bien extensa, empezaba con que tú vas a tener un hijo. Eso va a empezar por ti. Tú y tu esposa van a tener un hijo, y ese va a ser el primero de una descendencia bien numerosa, y yo los voy a bendecir. A los que te bendigan, yo los voy a bendecir. A los que te maldigan, yo los voy a maldecir. O sea, es una promesa bien larga y extensa, bien grande y extensa, pero en principio era, ¿cómo empieza eso? Que tú vas a tener un hijo. ¿Y por qué era difícil creerle a Jehová eso? Gloria. Doña Gloria. Buenos días, que no había Buenos saludado. días, bienvenida. Fíjate que antes de contestarte la pregunta, que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y tú mismo diste el ejemplo, o sea, los ángeles o los ángeles caídos, o como tú le quieras decir, Satanás y todo eso, creen y saben que Dios existe, pero o sea, una cosa es cuando lo creemos, es esa relación que trasciende más allá de simplemente mencionarlo, o sea, es de espíritu, de corazón y de alma y de cerebro y de tu mente. Y eso fue, por eso es tan importante entender que a nosotros se nos hace muy fácil cuando nos piden algo y hay una promesa y es factible porque lo podemos entender, pero en el caso de ellos era que era estéril y eran viejitos, o sea, viejitos por no decir viejacos, o sea, que eran realmente viejos y punto, o sea, no había manera en el mundo que eso se pudiera creer sino por fe. Así mismo, así mismo. Muy bien, muchas gracias, doña Gloria. Entonces, él creyó a Dios, y entonces eso fue lo que él hizo. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia de Abraham creerle a Jehová? Que específicamente lo que él creyó fue lo que hemos dicho, que aunque él era bien viejito, su esposa era bien viejita, por medios naturales eso no iba a pasar. Así que él tenía que creer que iba a ser por un milagro pero que venía de Jehová, de Dios, que porque Dios lo había prometido y lo había profetizado y lo había dicho, que eso se iba a dar. A pesar de que con los ojos no se veía, ¿verdad? También nos debe recordar esto, la frase andar por fe y no por vista, andar por fe y no por vista, y que el justo por su fe vivirá. Aquí también está lo mismo, el concepto de fe y justicia, que es lo que estamos hablando. Así que el producto de él creerle a Jehová, de Abraham creerle a Jehová, le trajo ¿qué? Lo que leyó Cucador, le trajo ¿qué? Lo justificó. Muy bien, lo justificó. Hello. Gracias, Glorini. Lo justificó, o en Reina Valera dice, le fue contado por justicia, pero eso es lo que estamos hablando. Fue justificado,
fue justificado, ¿ok? Y eso es importante, que la fe lo justificó. Voy a compartir con ustedes me gusta que ella ahora en la página, estamos ahora en la página, bueno, terminando la 52 y vamos a la 53. Esto va totalmente en contra de nuestro razonamiento humano. O sea, lo de que él creyó a Jehová y fue justificado, ¿ok? Eso es de lo que ella está hablando. Por creerle a Jehová fue justificado, le contó por justicia, o sea, lo justificó. Nuestra tendencia natural es calcular la justicia de una persona según sus actos justos. Así que eso es como, voy a compartir una cosita con ustedes. Y es una bobería, pero ¡ay! Ok, ya, perdón, creía que me había ido. Ok. Ok, eso es como lo que ella está diciendo, que naturalmente usted y yo, y tenemos que decir que una de las religiones más populares o comunes con las que quizá usted y yo estamos más familiarizados, es que ¿qué es lo que piensan? Que mi justificación, que mi justificación incluye dos cosas. Tengo que tener fe y ¿qué más tengo que tener? Según esa creencia popular, vamos a llamarla. ¿Qué tengo que tener? Que para yo estar justificada delante de Dios, tengo que tener fe y ¿qué más? Y obras. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Cuca. Yo, sí. Ok, sí, ok. Es que no te identifiqué. Ok, eso es lo que en un sentido humano, natural, eso es lo que pensamos, que para yo estar justificada delante de Dios necesito creer, pero también necesito obras. Y eso es lo que ella está diciendo ahí, con que nuestra tendencia natural es calcular la justicia arriba en la página 53. Que nuestra tendencia natural es calcular la justicia de una persona según sus actos justos. O sea, que si yo tengo muchas, vamos a ponerle obras justas, entonces, ¿qué estoy? Que estoy más justificada. Tengo más justificación. Por el otro lado, si tengo poquitas obras justas, pues no estoy tan justificada. Y entonces, al final de mi vida, al final de mis días, alguien va a tener un papelito, un récord, diciendo, ok, ¿cuántas cosas buenas hizo Miriam mientras estuvo en esta tierra? Y vamos a ver cuántas cosas malas hizo Miriam cuando estuvo en esta tierra. Se van a tabular, como si estuviéramos en una votación, se tabulan. Y si tengo más obras buenas, pues estoy justificada y tengo unas recompensas por eso. Pero si tengo más obras malas al final de mi vida, como en neto, pues entonces voy a estar menos justificada o no justificada para nada, ¿verdad? Ok, así que eso es lo que a lo mejor la tendencia natural, como ella la llama, o yo le digo una creencia popular, es lo que escuchamos por ahí y a veces uno piensa, oye, pero eso tiene sentido, me parece justo, ¿verdad? Que si yo hago más cosas buenas, pues estoy más justificada, si hago menos cosas buenas, estoy menos justificada o más condenada, ¿verdad? Variantes, ¿verdad? Pero entonces fíjense cómo ella después dice, segunda línea, página 53, después de todo, ¿qué tiene que ver la fe con la justicia? Que es lo que estamos hablando de Abraham, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la fe con la justicia? Y ella contesta, para Dios todo. Y debió haber eso estado en letras mayúsculas, ¿verdad? Así que contrario a lo que vemos aquí, que es la creencia popular, vamos, bendito, vamos a ver, ok, contrario a lo que es la creencia popular, ¿cuál es la creencia? La creencia, ¿no? Lo que postula la Biblia, lo que postula nuestra fe, la palabra de Dios. ¿Cómo es que miren cómo es? Fe, como Dios nos dice, que la fe incluye la justificación, pero ¿cómo nosotros obtenemos esta justificación? Bueno, perdónenme, déjenme ir para atrás un poquito. La fe es justificación más las obras, ¿ok? En el sentido de que, y esto nos debe acordar a un autor de la Biblia, vaya pensándolo como lo expresa muy bien, a dos autores bíblicos, como expresa esto muy bien. Esta fórmula, eso no está literalmente así escrito en la Biblia,
pero eso es la fórmula bíblica de cómo Santiago. Dios, perdón, Santiago. Santiago habla de eso. ¿Y quién es el otro autor bíblico que habla de eso? Es bien conocido. Pablo. Pablo, muy bien, Pablo. ¿Saben en dónde Pablo habla de eso? Bien clarito. En uno de sus libros. En Efesios, mire a ver, después me busca y me dice en qué capítulo y qué versículo. Ok, pero esta es la fórmula, que la fe incluye la justificación, pero vamos a hablar de esa justificación porque si vemos el número 1, la teoría popular o la creencia popular, la justificación es fe más obras, pero eso no es nuestra definición de justificación, ¿ok? ¿Cómo usted y yo obtenemos esa justificación? Es solamente a través de Jesucristo. Jesucristo y su obra. ¿Ok? Esa es la justificación. La justificación, usted y yo no tenemos ahí nada que aportar. Absolutamente nada. Usted y yo aportamos 0 a nuestra justificación. 0. Jesucristo lo aportó todo, lo hizo todo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla, ¿se acuerdan cuando estudiamos los fundamentos de la fe? El montón de versículos que nos dice la Biblia que usted y yo por nosotros mismos traemos 0 al plato. Al revés, venimos en negativo, porque todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Lo que nosotros creemos que hacemos bien es nada. Usted y yo hacemos una micro cosita que creemos que está bien, pero eso, nada más con nosotros creernos que lo hicimos bien, ya ahí lo dañamos, porque con el orgullo y creernos que somos mejores que otros y entonces empezar a mirar, mira, fulanita no lo hizo, pero fíjate, yo lo hice, yo ayudo al pobre, yo le doy al necesitado, yo voy muchas veces a la iglesia, yo tengo dones y talentos, yo canto, yo enseño, yo predico, yo hago qué sé yo qué, lo que sea, y ya ahí la dañamos. Así que es importante que veamos que esa justificación usted y yo hacemos 0 para eso, 0. La obra es completa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el único que vivió una vida perfecta. Y lo que requería Dios en su ley para poder traer justificación era que ese sacrificio fuera perfecto. Y el único que tiene la cualificación de ser perfecto, el único humano perfecto, fue Jesucristo mientras estuvo en esta tierra. Así que es el único. Usted y yo obtenemos justificación solamente, exclusivamente por Jesucristo y su obra en la cruz. Y entonces lo que nos dice los autores bíblicos, la palabra de Dios es que, pero que esa fe incluye eso, pero que también nosotros, y se acuerdan, vieron ahora el libro de Efesios, ¿dónde es que está cuando habla de justificación más obras? No, ok, pues lo buscan en Efesios 2. Ahí es que está. En Efesios 2, Pablo dice lo mismo que está hablando Santiago en su carta. Ok, que nosotros somos justificados y somos salvos por gracia, por fe, porque le creemos a Dios, porque creemos en la obra de su Hijo, en la cruz y su resurrección, que es también bien importante. Pero Dios nos creó para buenas obras, ¿ok? Y eso es lo que dice Pablo en Efesios 2. Pero, y Santiago lo pone de otra manera cuando dice que es, enséñame tu fe sin obras. Tu fe tiene que estar acompañada de obras, no para salvación, no para justificación, sino que yo soy salva, pero Dios me llamó, Dios nos llamó y nos hace sus hijos y nosotros tenemos que dar evidencia de esa salvación con nuestras obras. No podemos seguir viviendo como nos dé la gana, ¿verdad? Seguimos siendo pecadores, pero tenemos que hacer obras no para salvación, pero como evidencia de esa salvación. Okay. Quería comentarte algo. Sí, doña Gloria, díganos. Fíjate que Dios vino a hacer la obra, vino con esa obra ya planificada por el Señor. Y obviamente llegó la justificación. Nosotros, por la justificación, la obra es un resultado de esa justificación porque no hacemos la obra para ser justificados. Contrario a lo que hizo Jesús, que Jesús vino con esa obra, con ese plan, con ese propósito, y obviamente nos trajo,
como consecuencia de esa bendición para nosotros. Amén, amén, excelente. Gracias, doña Gloria. Ok, así que seguimos. Eso fue ahí una pausita, pero era más como para repasar esos conceptos, que no nos confundamos, ¿ok? Y nos manda ahora un pasaje precioso, hermana, que si usted no ha tenido tiempo de hacerlo, por favor, hágalo, porque ese pasaje de Génesis 15 y específicamente esos versículos del 1 al 6 corresponden, ¿verdad? De eso es de lo que habla Pablo cuando está hablando en Romanos 4. ¿Qué conexión se traza entre Génesis 15 y Romanos 4 en los versículos del 22 al 25? Que ya lo hemos hablado, pero ¿cuál es esa conexión? Que nuestra fe nos es contada por justicia. Muy bien, que esa fe que tuvo Abraham por él haber creído a Dios, haber creído a esa promesa de su gran descendencia, la promesa de la nación grande que iba a nacer de él, eso le fue contado por justicia, lo fue justificado delante de Dios por eso, ¿ok? Y que fue por su creer y no por sus obras. Eso es importante, el punto que hace Pablo, porque eso es el tema que él está desarrollando en Romanos 4, Pablo, en su carta, diciéndole, no fue por las obras. Él primero creyó y después hizo lo que hablamos de la circuncisión y otras cosas que él hizo obra como la señal del pacto, ¿verdad? De que había hecho con Dios por su promesa. Pero lo que nos dice la Biblia en Génesis y que Pablo resalta y repite es que él creyó primero. Su justificación vino por creer y que la Biblia lo pone de esa manera, que él creyó y fue justificado. Así que la importancia de la fe. Y después nos manda a Romanos 5, que Romanos 5 es como una continuación. Si usted lee esa primera palabra de Romanos 5, es como que quizás no debió haber estado dividida un capítulo del otro, sino que debió haber sido una continuidad. Porque él sigue con su tema en Romanos 5. ¿Cómo le sucedió este milagro de paz con un Dios jamás profanado a personas como yo y como tú que estamos llenas de pecado? ¿Qué hace esa fe? ¿Cuál es el producto de esa fe? Nos justifica. Muy bien, que nos justifica. ¿Y qué más hace? Nos justifica ¿y qué? Y nos salva. Dinos otra vez, Lidia, dinos otra vez. Nos salva, la fe nos salva. Ajá, muy bien. ¿Y cómo lo expresa Romanos 5 del 1 al 5? ¿Cuáles son las palabras que usa Pablo ahí? Tenemos paz con Dios. Muy bien, que nos Al trae creer fe, sí. Tenemos entrada a la gracia de Dios y en su esperanza. Muy bien, aleluya, muy bien. Así que esa justificación nos trae paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que cuando él dice nos justifica, o sea, justificados pues, ¿verdad? Así es como él empieza, que somos justificados, esa fe nos justifica. Pero ¿se acuerdan como le enseñé ahorita en la pizarra? Que esa justificación no es que yo me justifico a mí misma, realmente es que yo estoy recibiendo la justificación y por eso es que Pablo dice por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos trae paz con Dios, que es otra de las cosas que pasa cuando el sacrificio de Jesucristo nos justifica. Esa justificación es que nos reconcilia con Dios. Usted y yo, en nuestro estado natural, como hombre natural, ¿verdad? Hombre que no es espiritual, cuando no estamos convertidos, cuando no hemos aceptado, cuando no somos salvos, el no creyente, ¿verdad? Lo dije de muchas maneras distintas. El hombre natural no está reconciliado con Dios. La Biblia, como lo expresa, es que estamos en enemistad con Dios. Somos enemigos de Dios. Estamos separados como si hubiera un abismo bien grande entre yo y entre Dios. Y Jesús, cuando nosotros creemos por fe, le creemos a Dios, la obra de Jesucristo, su persona y su obra en la cruz, ahí eso hace muchas cosas, ¿verdad? Pero se llama la justificación a través de Jesucristo, no por mí, sino yo creo en lo que Jesús hizo
Y es como si Jesús se acostara, como si la cruz se acostara y se pone entre medio de mí y entre medio de Dios. Y entonces ahí hay una reconciliación. Eso trajo paz, reconciliación. Entonces ahora yo puedo volver a tener una relación con Dios. Ya no estoy en enemistad con Dios por la obra de Jesucristo y yo creer en eso. Pero fíjense que es importante, como nos dice Pablo en Efesios 2, que no es el mérito, no me lo llevo yo, hermanas, porque Efesios 2, 8, 9 lo que dice es que esa fe que es, esa fe, el usted y yo creer en Jesucristo y su obra, esa fe ¿de dónde viene? La sacamos usted y yo de que buscamos por ahí en el corazón, búscala, 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 búscala. El don de Dios. Por El gracia, don de Dios. por gracia, por medio de Dios. Por gracia, y es un don de Dios, muy bien. Esa fe que usted y yo tenemos, también Dios la da. También Dios la da. Por eso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ok? Y esto no de, me fui. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahí es que termina con el versículo 10 para cerrar la sección, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Después que creo, entonces hago las buenas obras. Eso viene como consecuencia. Yo evidencio mi fe haciendo obras, procurando agradar a Dios. Yo le doy mi vida y ahora yo quiero agradarte. Yo reconozco que tú eres el rey, que tú eres el dueño, que tú lo diste todo por mí. Yo me doy a ti, me rindo a ti y quiero ahora agradarte. No para salvación, sino como consecuencia, como evidencia de mi salvación. Pero aún esa fe no viene porque usted es la que tiene más fe. Ya María, qué tronco de fe tiene Maribel. Esa sí que tiene. Pero Maribel, aunque la tenga, yo no estoy diciendo que no la tiene, mamá. Y entre ustedes hay gigantes de la fe que ciertamente han dado tremendo testimonio de fe. Pero usted y yo tenemos que reconocer que poquita evidencia de fe o un silán, como decimos en Puerto Rico, un silán de fe que usted tenga, el poquito de fe que usted tenga o el silán de fe que usted tenga, viene de Dios, viene de Dios. Usted y yo nunca vamos a poder recibir como que, ay María, qué bien me quedó, estoy en la fe, mire, que si cogen el femetro, mire, que ya estoy sentada a la diestra del Padre. Porque ya ahí lo perdimos, de verdad, van a bajar el metro le va a quitar un montón de puntos, Así que reconocer que eso todo viene de Dios por su gracia, porque lo dice su palabra de esa manera, ¿ok? Ok, pues seguimos. Después nos hacen una pregunta personal. Nos piden que veamos las dos palabritas que habíamos visto en la quinta pregunta de recalibración. ¿Las encontraron? Las dos palabritas, ¿cuáles eran? Por lo menos dígame las palabritas. ¿Cuáles eran? Maribel, que te veo asintiendo. ¿Cuáles eran las dos palabras? Dilo ahora. Creo que le leí los labios. Mucho más. Sí, lo dijo. Ajá. Sí. Es que está un poquito atrasado, Maribel. Parece que por lo del internet está un poquito atrasado y por eso te oímos. Cuando te íbamos a oír, ahí te fuiste, pero te oímos. Muy bien. Mucho más, ¿ok? Estoy abajo, último párrafo, página 53. En Génesis 15, del 7 al 21, vemos el tratado personal que descansaría absolutamente en la fidelidad inquebrantable de Dios, ¿verdad? Vemos el pacto, la ceremonia, el ritual que Dios hace con Abraham y vemos qué precioso porque nos habla del horno humeante y la antorcha de fuego que representan a Dios. No era que uno era Abraham y el otro era Dios. Ambas cosas son Dios, ¿ok? Una imagen que corresponde con la columna de nube y columna de fuego que veíamos en el desierto, en el éxodo del pueblo de Israel. Cada sacrificio de ese ritual anunciaba la muerte de Cristo, el sacrificio perfecto y final. Siglos más tarde, Cristo presentó el nuevo pacto que ratificaría con su propia sangre. Es importante que veamos que en ese ritual que Dios hace con Abraham,
del pacto, ¿verdad? Algo visual del pacto era una cosa que se practicaba en esta cultura, en este tiempo, pero como vemos en esta ocasión entre Dios y Abraham, quien lo hace todo es Dios. Abraham estaba dormido. Ok, así que quien hace todo es Dios, quien hace todo. En un ritual entre dos humanos, los dos estaban allí, las dos personas estaban en ese ritual haciendo la señal del pacto. En este caso vemos que quien lo hace todo es Dios y por eso lo vemos que Él es el que va caminando. Abraham no camina. Si no lo ha leído, léalo porque eso es bien importante y como ella nos dice, nos avisa, nos da un preview de lo que viene después, ¿verdad? Y es como es unilateral ese pacto, como Dios lo hace todo. Y en el sacrificio de su hijo, Él lo hizo todo. Usted y yo traemos esto, traemos cero, traemos a eso. Y en la página 54, la porción de Lucas hablando de Jesús, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. La fe le es contada por justicia y ella quiere que veamos dos palabritas ahí en llena blanco. ¿Usted la encontró? ¿Cuáles dos palabritas son? Estoy en el medio, página 54, la pregunta. Alguien lo dijo, calidad y no y lo otro. Soportables. Ok, calidad y soportables. La otra persona se frizó, yo creo que es Cuca, está frizada. Yo la veo frizada, no sé, ok. Y yo también. Sí, calidad y soportables, muy bien. Si cargas, y esto aquí es volviendo a lo que habíamos escrito en la pizarra, si cargas con la responsabilidad de tu mérito para caminar con Dios e intentas mantener un 10 en justicia o justificación o hacer las cosas buenas, colapsarás. Es algo demasiado pesado como para llevar. La justicia por mérito propio, por mis obras, por las cosas que yo hago bien, que yo hago buenas, incluso por amor a Jesús, terminará haciendo que te atropellen en la carretera. Ella está hablando, y es lo que Pablo habla, de la crítica bien grande, consistente desde el principio de Jesús contra los fariseos. Ellos se esmeraban en hacer obras buenas, en lucir bien, como en inglés dicen, check all the boxes, ¿verdad? O sea, como que lo hice, y hoy me van a dar una estrellita. Cuando lleguen las notas, voy a tener muchas estrellitas de todas las cosas buenas que hice. Ella dice, vas a colapsar, vas a terminar revolcado en mis obras no son buenas, si mis obras no son buenas, y usted y yo nos vemos en que caemos en pecado, que fallamos, que no cumplo con lo que quería hacer, que no cumplo con la asignación que a veces nosotras mismas, a veces nos autoimponemos o creemos que otros nos imponen. Si no cumplo con eso, terminamos revolcadas en el agotamiento y en el entumecimiento, que te hundirán en las arenas movedizas del legalismo y el orgullo. Ella lo que está, fíjense las 4 palabras que ella usa: agotamiento y entumecimiento, porque nos esforzamos mucho en hacer las cosas bien. Y para mí es importante hacer las cosas bien y cumplir con lo nena buena, nena buena, nena buena, nena buena. ¿Y qué pasa? Que eso es bien peligroso porque podemos caer en el legalismo y el orgullo, porque mientras más cosas haga buenas, voy a estar... ¿Y qué pasa? Que no solamente me pongo a lo mejor a mí misma esas condiciones o esas asignaciones, sino que pasa también que se las pongo a los demás. Se las pongo a los demás. Y mientras yo haga mejor las cosas, me voy a poner más chabona con los otros. Porque, ¿qué vamos a pensar? Si yo lo puedo hacer, ¿por qué ella no lo puede hacer? ¿O por qué él no lo puede hacer? Y a veces hacemos eso, hermanas, sin a veces darnos cuenta, a veces dándonos cuenta, muchas veces sin darnos cuenta, como ella ahorita decía, por amor a Jesús, porque creemos que eso es lo mejor, queremos agradar a Dios. Nos enseñaron así, nos criamos en una iglesia donde eso era lo que todo el tiempo nos decía: te estás portando bien, te estás portando bien, lo hiciste bien, lo hiciste bien, lo hiciste bien. Nuestros papás, nuestros maestros, o sea, de distintas maneras podemos llegar a eso, pero es bien peligroso hacerlo con nosotros mismos y entonces pedirlo de nuestros hijos y pedirlo de otros, porque vamos a estar todo el tiempo pasándonos y pasando a otros por el sedacito, como haciéndoles unas pruebas. Y déjame ver cómo se portó fulanita hoy.
no debiste haber hecho eso, eso no está bien, eso no está bien. Y a nosotros mismos, y nos caemos encima y nos caemos a palos y nos castigamos cuando a lo mejor Dios no está en eso. Y eso no es lo que Dios quiere que hagamos, ¿ok? Y yo no estoy diciéndoles, por supuesto, que vamos a vivir a lo loco, porque también hay muchos cristianos que piensan que porque estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley, que eso es cuestionable, de verdad. Uno utiliza esa frase y uno oye esa frase, pero la ley no se ha ido para ningún lado. Dios tiene ley, ¿ok? Dios tiene ley y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Pero el punto es que iglesias, movimientos, pastores, grupos, nos dicen que porque estamos ahora bajo la gracia, pues ahora esto es un free for all y podemos hacer lo que usted y yo querramos porque la gracia de Cristo nos cubre. Y podemos hacer lo que querramos y ya Dios pagó por eso en la cruz, Él pagó por los pecados pasados, presentes y futuros y ahora pues yo no tengo que preocuparme mucho y vamos a hacer lo que querramos porque es mejor pedir perdón que pedir permiso, con esa mentalidad. Y eso no es de lo que estamos hablando. Así que como casi todo, ¿verdad? Con el Señor y con la vida, ¿verdad? Que no nos podemos ir ni a un extremo ni tampoco al otro extremo, ¿ok? Casi siempre la verdad está y lo apropiado está entre medio de esos dos, pero no está ni por acá de lo que estamos hablando en que no me importe la ley y no agradar a Dios y tampoco estamos acá en que, ay, olvídate, vamos a hacer lo que nos dé la gana porque aquí esto está, ya Cristo lo cubrió, ¿ok? Que no vivamos ni aferrados a eso, ni tampoco que no nos importe, ¿ok? Ahí es que está la verdad. Te expondrás a una crisis espantosa cuando tu justicia no se transforme en la recompensa inminente que esperabas. Ella está hablando cuando nos portamos bien y hacemos todas las cosas bien y procuramos agradar a Dios. A veces entonces tenemos como expectativa que Dios nos va a complacer en lo que nosotros le estamos pidiendo. Porque he sido una buena nena, porque yo te he sido fiel. Yo espero, papá, que tú sabes, que tú te pongas con la tuya cuando yo te pida. Porque si yo he sido nena buena, como a lo mejor nos enseñaron nuestros papás, que si hacemos muchas cosas buenas y tenemos un chart, ¿verdad? En la casa, en la nevera o en algún sitio de que hice mis tareas, hice mis responsabilidades en la casa, pues que entonces papi y mami me van a comprar el juego de video que yo quiero o me van a llevar a Disney o lo que sea, ¿verdad? Y lo que quiero me van a complacer. Y a veces pensamos que como hemos sido nenas buenas o hijos buenos de Dios, pues que eso le pone a Dios en un lugar donde, hello, pues ahora vengo aquí a cobrarte. Y ahora yo te estoy pidiendo esto y yo espero que tú, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hice esto, que no dije esto, que traté a fulanita, que ayudé, que hice, ¿ok? Peligroso, bien peligroso, que tenemos que guardarnos y cuidarnos de eso. A veces hacer lo correcto puede llevar al mayor dolor por un tiempo, ¿ok? Y ella dice otras cosas y termina diciendo, pero hay mucho más en juego en nuestra expedición terrenal que nuestra felicidad temporal. Ella nos está acordando lo que hemos oído, ¿verdad? A través de los años de este libro famoso de que no se trata de mí. Dios no nos trajo a este mundo para nosotros ser felices, para que Miriam sea feliz y te salvé para que seas feliz. Para eso no fue que Él me salvó. Y ni a ustedes tampoco, amados hermanos y hermanas, con mucho amor y respeto les digo eso. Aunque página 55, cuarta línea, aunque correctamente vamos en pos de la justicia, ¿verdad? De hacer las cosas que a Dios le agrada. Esto no enciende un interruptor automático de felicidad. O sea, yo hacer las cosas buenas no es igual a yo ser feliz. Las decisiones correctas siempre llevarán a bendiciones, pero a veces es un largo camino. Lo que no hace falta que esperemos es la victoria. Dios nos promete victoria. La cosa es cómo tú y yo definimos victoria y cómo Dios lo define. Cómo usted y yo definimos bendición y cómo Dios lo define. Los invito, y tengo yo que hacerlo, de ir a la palabra de Dios para ver qué es para Dios bendición y qué es felicidad, qué es bienaventuranza, cómo Dios define eso. Porque la mayoría de las veces, hermanos, lo que a usted y a mí nos viene natural es que no es la definición bíblica. Y por eso hoy la lectura que leyó Cuca al final de Corintios nos acuerda de eso, de que por eso tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer el ejercicio
de tener nuestra mente en las cosas que no se ven, las cosas que son eternas, las que son de Dios, porque nosotros tenemos nuestra mirada en lo de ahora. Yo quiero que yo tengo problemas y yo quiero que me los resuelvan ahora. Yo no quiero esperar a 5 años, a 10 años, que Dios piensa bregar con esto en 10 años. Yo no puedo aguantar 10 años con esto. Yo no soy feliz. Yo no voy a ser feliz esos 10 años. Así que es una cuestión de usted y yo ajustarnos cuando nos acercamos a Dios, y por eso estamos en este estudio de procurar esa intimidad con Dios, conocer mejor a Dios. Y esto es una de las muchas cosas que tenemos que ajustar nuestra visión, nuestro pensar y nuestro corazón para nosotros ver las cosas como Dios las ve. Procurar ver las cosas como Dios las ve, porque eso no es lo que nos viene natural. Usted y yo nos duele algo y nos queremos tomar una Tylenol ayer para que no me duela. Y si mi hijo está sufriendo, yo quiero que Dios meta la mano ayer. Y si yo tengo una necesidad económica, yo quiero que Dios me resuelva, porque yo tengo que pagar la renta el mes que viene. Y me chocaron el carro y el carro fue pérdida total y tengo que comprar un carro nuevo y no tengo con qué. Y estoy enferma y tengo que, y Dios quiero que, yo quiero que Dios me da la mano ya. Y claro que no sé, usted y yo tenemos un Dios de misericordia, que la Biblia nos recuerda que es un Dios fiel y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él está pendiente, Él sabe, Él puede y Él nos ama. Pero usted y yo tenemos que, cuando experimentamos nuestras insatisfacciones, nuestras quejas, nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestro dolor, nuestro coraje, nuestra frustración, después de esa expresión que debe durar, como dice doña Gloria, 10 minutos, después de esos 10 minutos, 11, 12, 13, 15, 20, usted y yo debemos procurar venir después. Ok, Señor, ¿cómo tú lo ves? Ya yo te dije cómo yo lo veo. Ya yo te dije cómo yo lo siento. Ya yo te dije mis opiniones, mis sugerencias, mis peticiones, mis ideas, mis recomendaciones. Pero ahora yo quiero ver cómo tú lo ves. Cómo tú lo ves. Para mí, en este momento, ahora. No para Cuca, no para Dina, no para Norma. Cómo tú lo quieres ahora en esta situación, para mí, ahora. Entonces, estar atentas de cómo es que Dios lo ve, porque hemos estudiado al principio de este estudio, o sea que nosotros, si usted pide, usted va a encontrar. Si usted busca, usted halla. Si usted pide, va a recibir. Si usted llama, se le va a abrir. No cuando yo quiera, no como yo quiera, no la respuesta que yo quiero, pero Dios va a acercarse a nosotros y nos va a revelar a su manera, en su tiempo, lo que Él quiere, lo necesario que usted tiene que saber en el momento. Mañana puede venir revelarle otra cosa, otro tiempo revelarle otra cosa, pero Él sabe exactamente qué revelar y cómo. ¿Ok? Nos toca a nosotros estar atentos y pendientes, atentos y pendientes. Próximo párrafo. Son preguntas bien importantes en nuestro caminar en la búsqueda de Dios. Número 1, en el mérito de quién se apoya este caminar que yo llevo, este caminar que yo voy en pos de Dios, al lado de Dios, en el mérito de quién se apoya, en el mérito mío o en el mérito de Él. Segunda pregunta, ¿de quién son las promesas que mantienen esta relación en pie? Recuerden que estamos hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham, así que lo estamos mirando con nosotros, en mi caminar con Dios, en mi relación con Dios. ¿De quién son las promesas que mantienen esta relación en pie? Las dos contestaciones es Dios. Volvemos a lo mismo, Él lo hace todo. Él lo hizo todo y Él sigue haciéndolo todo. Y eso es bien importante, hermana, porque hasta el día que nos venga a buscar, o hasta el día que usted y yo, el último día nuestro en la tierra, usted y yo tenemos que recordar y volver a recordar y volver a recordar que todo es por Él. Todo es por Él. Y todo es para Él. Porque lo que nos viene natural es que pensamos que es por mí y que es para mí.
Y estamos mal. Es una lucha que vamos a tener todo el tiempo porque eso es el producto del pecado en Génesis 3. Y usted y yo vamos a cargar con eso hasta el último día nuestro en la tierra. Pero qué bueno que es así, porque tenemos que volver todos los días, todo el día, a que es por Él y es para Él. Él lo hizo todo y Él lo sigue haciendo todo. Él lo sigue haciendo todo. Cristo cumplirá las promesas de su... Perdóneme, alguien que lee este párrafo, bueno, es mitad del párrafo. Estoy en el segundo párrafo, página 55, pero en la cuarta línea, Cristo cumplirá, y termine de leer cuando dice justicia, como la quinta línea. Por favor. Cristo cumplirá las promesas de su pacto para nosotros mediante su propia justicia, una justicia que les atribuyó a los caídos cuando llevó todo el peso de nuestros pecados en la cruz. Gracias. A nosotros nos toca creer, a nosotros nos toca colocar nuestra fe en la obra completa de Cristo por nuestras vidas incompletas. Esto es lo que Él cuenta como justicia. Ok, gracias, Vivian. ¿Vieron qué lindo? Me encantó ese resumen y es lo mismo, ¿verdad? Él lo hizo, fue su justificación. Por su justificación nos la aplica a nosotros. Es lo que llaman una justificación imputada. Nos la asignan a nosotros, pero usted y yo no nos la ganamos y nunca nos la vamos a ganar, ¿ok? Nos den 800 años en la tierra, nunca la vamos a ganar, nunca la vamos a ganar. Ok, después de esto viene la parte de la indagación y nos manda otra vez a Génesis 15, 1, 8 y termina ella diciéndonos, bueno, dígame, ¿qué dos versículos de las preguntas que Abraham le hizo a Dios? En los versículos ¿qué y qué? 2 y 8. Muy bien, 2 y 8, perfecto, excelente. Abraham tenía una relación sumamente singular con Dios en gran parte porque escuchaba la voz del Señor, la importancia, ¿verdad? El recordatorio de que cuando venimos al Señor a orar, no es simplemente viéndolo, ok, Señor, siéntate ahí, que te voy a dar ahora mi listita de hoy. Ok. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Y nos levantamos y nos vamos, ¿ok? La importancia de escuchar la voz del Señor. Abraham seguía teniendo preguntas, aun cuando Dios ya le había hablado en voz audible y se sintió en libertad de hacer sus preguntas, aun cuando ya tenía la relación que tenía con Dios, que fue llamado, ¿verdad? Amigo de Dios y tremendo. Ok, toda esta parte, el resto del día es algo personal, así que espero que lo hayan hecho, si no, saquen un tiempito para eso. Vamos entonces al día 2.3. Y nos manda a Génesis 17 unos eventos con los encuentros de Abraham con un par de personas. Ok, ella nos da la primera. ¿Cuáles fueron las otras? ¿Quiénes fueron los otros que preguntaron y las preguntas que hicieron? Vamos a ver, ¿qué usted escribió? O sea, no me diga la primera que ella la hizo, ¿ok? La próxima, ¿cuál es la próxima? Génesis 18:9. Muy bien. Dime quién preguntó y cuál fue la pregunta. Los 3 varones. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Dónde está Sara, tu mujer? Perfecto, muy bien, excelente, Alice. Próximo. Hay otra pregunta más en el 17. Antes de ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Por qué se ha reído Sara? Es cierto. Había otra pregunta en el 17. ¿Por qué se ha reído Sara? Muy bien. Espérate. Bueno, antes de esa hay otra más, Alice. Antes de la que acabas de decir. ¿En dónde está? en Génesis 17. Ok, sí, ahí está la que Vivian dijo que le faltó a la autora incluir, que era, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Esa pregunta ella no la incluyó, ¿ok? Así que añádanla por ahí o vayan al versículo y lo van a ver, ¿ok? Pero dígame una antes de la segunda que dijo Alice. La 18:12. Muy bien, ¿quién es y qué dijo? ¿Qué preguntó?
Sara, y después que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Muy bien, muy bien. Y esa pregunta es importante porque la vamos a ver después. La pastora habló de esto. Hablamos de esto el viernes, ¿verdad? Digo, el miércoles, pastora, ¿se acuerda? Ajá, ajá. Ahí, lo vamos a hablar, ok. Es posible. Y entonces la que tú dijiste, Alice, que fue la de ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo vieja? Muy bien. ¿Quién hizo esa pregunta? Jehová. Jehová, muy bien. Y la última pregunta, ¿dónde fue, quién y qué preguntó? Jehová en el versículo 14. Ujú. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Brutal, muy bien, Cuca, excelente, muy bien, perfecto, eso estamos. Alguien que me lea ahora en la página 59, vaya como a la línea 246, bien a la derecha, la familiaridad extrema se disfraza y termina en igual. La familiaridad extrema se disfraza de pericia, pero en realidad siempre deja traslucir una falta de intimidad con Dios. El exceso de familiaridad confunde las cosas piadosas con el mismo Dios. Gracias al Señor podemos relajarnos en su presencia y descansar en su consuelo, su paz. Él es nuestro hogar. Amén. A sus pies encontramos descanso para nuestros cuerpos extenuados y nuestras almas desplomadas. Podemos mostrarnos tal cual somos y estar plenamente seguros. Amén. Sin embargo, Él no es nuestro igual. Antes hablamos de que Dios no tiene par. Sin embargo, pronto veremos por las dudas de que pensemos que... Sin embargo, pronto veremos por las dudas de que pensemos que ya lo desciframos, que Él significa que Él sí tiene amigos. Okay, gracias, mamá. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Así que me encanta eso y eso está como, me acuerda el himno de que no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, ¿verdad? Estar como en el trono de Dios, venir a la presencia de Dios. Todo lo que Él es para nosotros, lo que puede ser para nosotros. A lo mejor no lo es, pero lo que puede ser para nosotros. Pero a la misma vez me encanta que ella dice, podemos mostrarnos tal cual somos y estar plenamente seguros, sin embargo, Él no es nuestro igual. La importancia de darle a Dios su lugar, de la reverencia, de recordar frente a quién estamos, que no es nuestra panita, no es nuestro amiguito, Él no es el que está, mera, brother, no, tenemos que recordar quién es Él, porque la cualidad más grande que resalta, una de las cualidades más grandes que resalta la Biblia sobre Dios, que lo estudiamos cuando estudiamos los fundamentos de la fe y estudiamos el carácter de Dios. ¿Su qué? La primera, ¿se acuerdan del carácter de Dios? Que Él es tres cosas. Es el único adjetivo que vemos en la Biblia que lo dice 3 veces de Dios. Santo. Santo, 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 su santidad. Muy bien, Vivian. Su santidad. Él es santo. Él no es nuestro igual. No lo es y no lo va a ser nunca. ¿Ok? Y es importante que eso lo veamos. No para que lo veamos bien lejos de nosotros, porque Él está cerca de nosotros. Pero es esa cuestión de como usted y yo, cuando tenemos confianza con una persona, y tenemos más confianza y más confianza y más confianza y nos atrevemos a decirnos unas cosas y nos damos y nos vacilamos y nos molestamos, pero siempre tenemos que mantener un nivel de respeto, donde usted y yo sabemos que hay unas líneas que no podemos cruzar. Pues usted y yo tenemos que tener esas líneas bien claras también con nuestro Dios, porque el hecho de que no lo veamos con nuestros ojos no quiere decir que Él es el panita Bimbo, ¿ok? Y que podemos hablarle y como nos dé la gana, porque Él me conoce, ok, hay un respeto y eso también usted y yo lo tenemos que decir a los demás cuando hablemos de Dios, pero claro, dar el testimonio, ¿verdad? Y que eso nos lleva también a reconocer nuestro lugar en la relación con Dios. Exactamente, ¿Dónde está esa lineecita de quién es Él y dónde estoy yo? Así mismo. Y no es para asumirnos porquería y basura. No, claro. No, es sencillamente una forma de esto, práctica, real. Muy ¿Quiénes bien, somos nosotros muy ante bien, Él? muy bien, muy bien. Gracias, Vivian, muy bien. Vamos a Génesis 17, 2 veces en que Abraham se postró sobre su rostro. Por eso es que ella está recalcando la cuestión de la santidad de Dios y ver quién Dios es. Porque vemos que Abraham se postra sobre su rostro. Otra cosa en la que debemos imitar a Abraham. En los versículos ¿qué y qué?
3 y 17. Excelente. Abraham no solo se postró sobre su rostro, cuando lo definimos como es cayó de cara al suelo, ¿ok? Se tiró al piso con la cara en el piso. Nunca se olvidaba de que Dios era Dios y él, Abraham, no lo era. El sobrecogimiento de Abraham frente a Dios no evitaba que le llevara sus preguntas. La reverencia de Abraham con el rostro en el suelo reflejaba un idioma tácito de adoración. Y por eso cuando hablamos de nuestro tiempo con el Señor de adoración, la A de Acampi es adoración, porque lo primero que debo hacer es reconocer frente a quién estoy, con quién estoy hablando, que no es mi vecino, no es mi pana, no es mi amigo, no es mi papá ni mamá, por más que los respetemos, ¿ok? Abraham se postró, en el versículo 17, Abraham se postró sobre su rostro y se rió, ¿ok? Y esto es lo que la pastora nos estaba diciendo el miércoles. Dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Blanco, Sara. y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Estoy abajo, página 59. Sentirse conflictuado, tuve que buscar esa palabra porque me estuvo, pero existe, está correcta. Sentirse conflictuado y confundido no es sinónimo de falta de fe. Hace falta fe para luchar con la duda. Página 60. Dios es asombrosamente paciente con las preguntas del hombre en la Biblia y sin embargo nos equivocamos al pensar que nunca se enojó ante los cuestionamientos. Dios se reserva el derecho de revelarse de la manera que le plazca, ¿ok? Y después alguien que me lea para abrazar a aquel con quien caminamos. Página 60, segundo párrafo, línea 4. Por favor. Para abrazar a aquel con quien caminamos, debemos encontrar seguridad en su identidad más que en su predictibilidad. Todo en este curso es una lección sobre aprender a confiar en Dios lo suficiente como para apreciar, sino disfrutar sin reparos. Su derecho ejercido de retener misterio. Según su revelación de sí mismo en Éxodo 34, versículos 6 y 7, podemos estar absolutamente seguros de que el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, Amén. el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero no siempre podemos predecir cómo revelará estas características a nosotros personalmente o a la humanidad en general. Ok, gracias, Dalia. Así que ese es nuestro Dios, ¿verdad? Que no lo podemos encerrar en una cajita, no podemos decir, no, porque yo llevo 80 años siguiendo al Señor y ya yo sé que Dios es o que Él no, o que Él sí. Usted puede hablar de su experiencia y lo creemos, lo respetamos, glorificamos a Dios por esas cosas, pero usted no puede decir que Dios es así y que Dios no es así, a menos que la Biblia y la palabra de Dios diga Dios es así o Dios no es así, ¿ok? Génesis 17 empieza con una teofanía clásica, el Señor se le apareció y después cuando terminó de hablar con él, en el 22 vemos que ascendió Dios dejando a Abraham, ¿ok? Llegó y se fue. Es como que bien chévere, Dios llegó y Dios se fue, bien cool. Lo próximo que sabemos es que el Señor vuelve y se le aparece en Génesis 18:1. Es como son versículos como que pasa lo mismo y dice, Dios es la misma cosa, se apareció en el 17:1 y vuelve y se aparece en el 18:1, pero el 17:22 nos dice que se fue, o sea que llegó y se fue y después volvió otra vez y se apareció en el 18. Página 61. Abraham volvió a inclinarse hacia el suelo, así que volvemos a ver la reacción de Abraham cuando Dios se aparece, vuelve y se tira al piso. Aunque había 3 personas, él solo se dirigió a una y le dice, Señor mío. La palabra Señor, y esto lo hemos visto antes, pero estamos repasando, en hebreo es Adonai, ¿verdad? Y es un título que se le da de respeto. Puede ser usado para cualquier superior, hombre o Dios, y es diferente del término Señor, que está en todo letras mayúsculas. Depende también qué porción bíblica, qué traducción usted tenga, qué versión usted tenga de la Biblia, pero hay una distinción entre Señor con letras minúsculas y Señor con letras mayúsculas. Obviamente el Señor con letras mayúsculas es Yahweh, ¿verdad? O Javé, también lo ponen en español, y eso es definitivamente que eso es el Dios soberano, el Jehová Dios, es otra palabra también como lo vemos. Este nombre está reservado solo para Dios.
Abraham estaba ansioso por hospedar esta comitiva, los instó celosamente a quedarse allí. Él sabía que estos no eran huéspedes comunes, ¿ok? Así que vemos a Jehová con 2 ángeles. Si usted no lo vio, esos son las 3 personas, los 3 varones. Jehová Dios y 2 ángeles, ¿ok? Esos son los 3, esa es la identidad de los 3. Y nos pregunta cómo podemos saber que esto fue una visita divina. Debimos haber buscado versículos donde viéramos eso. Déjeme ver, perdóneme, estoy viendo a ver cuánto nos falta. Ok, vamos a ver, ¿de qué manera usted sabe que fue una visita divina? Y esto hay distintas contestaciones. Dígame cuál usted contestó. Versículo 2. Muy bien, en el 2, ¿por qué? Se postró en tierra. Muy bien, se postró en tierra. Una ¿Algo señal más? de adoración. Muy bien, una señal de adoración, de reconocimiento frente a quién estoy. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Qué otro? Miriam, en el versículo 1 dice, se le apareció Jehová. Muy y bien. ahí él levantó sus ojos y ahí fue que vio los varones. Muy bien, muy bien. Así que ahí está bien explícito, gracias Lidia, bien explícito que se le apareció Jehová. Así que esto es Dios mismo, ¿verdad? Jehová Dios, el Yahweh, el Javé. Muy bien, gracias Lidia. ¿Cuál más? ¿De qué otro versículo? A mí me pareció que el 10, Ajá, ¿por qué? porque ellos le dicen que Sara iba a tener un hijo y eso es como una profecía. Claro, muy bien, porque está la profecía del embarazo de Sara. Muy bien, eso es otro indicador de que esto era una visita divina. No hubiera llegado fulanito de tal, el primo, a decirme, ok, esto fue Dios mismo. Muy bien. ¿Cuál más? ¿O qué más? ¿Qué les parece el 14? Yo también lo tenía, pero no quiero seguir hablando. Ok. ¿Verdad? Que esto es la pregunta que hace Dios mismo, ¿verdad? Es la pregunta que Dios mismo hace. ¿Hay alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Como que, hello, soy yo que te estoy hablando, que te estoy profetizando. Como Ajá. confirmando las palabras que ya él había escuchado. Exactamente. En el 13 también vemos que habla Jehová. Como dijo Lidia del versículo 1, también está diciendo que es Jehová. ¿Y qué les parece el 15? Imagínate. El regañito porque mangaron a la Sara riéndose y la lindita lo negó. La lindita lo negó, se asustó como usted y yo a lo mejor hubiéramos hecho. Mire, ¿cuántas veces usted a mí nos mangan haciendo algo que no debemos y como que no fue eso, fue que no, ¿ok? Y Dios le dijo, mamá, baby, it don't work, ¿ok? Te mangué y te reíste. Y soy yo, que yo lo conozco todo y lo sé todo, y te mangué, te reíste y acéptalo, ¿verdad? Claro, me da pena con Sara, porque la pobre la ponen ahí en el medio, ¿verdad? La tiran al medio y la confrontan con su risa. Pero cuando usted lee la historia, el versículo, porque Mr. Abraham se rió también, como nos dijo la pastora el miércoles en las Células Unidas, el lindito también se Abraham, pero de eso como que nunca oímos, ¿verdad? No oímos predicación de que Abraham se rió, pero Abraham se rió y se rió primero que ella, ¿ok? Se rió antes. Y de hecho, cuando Dios le da la profecía del nacimiento de Isaac, que le dice que va a tener un hijo y le da el nombre, quien se había reído para ese momento era solamente Abraham. Ella todavía no se había reído. Cuando Dios le da el nombre de Isaac, que significa se rió, a Abraham, ya Abraham es el que se había reído. Sara todavía no se había reído, ¿ok? Así que cuando ella nos manda después a buscar Génesis más adelante, ¿verdad? Génesis más adelante, que está él, cuando él nace, cuando Isaías nace y le ponen el nombre, que ahí Sara, ya, claro, ahí ya Sara se había reído, ¿verdad? Pero cuando la profecía original de la promesa de Dios del alumbramiento del embarazo de Sara y que iba a tener un hijo y le dijo, se va a llamar fulanito de Isaac, Isaac significa se rió,
El único que se había reído era Abraham en ese momento, ¿ok? Entonces, el trío resulta ser, estoy todavía en la página 61, el trío resulta ser Dios y dos de sus ángeles, que es lo que llega en Génesis 19:1, y ella nos da distintas posibilidades de estos dos ángeles, ¿verdad? Y qué fue lo que usted aprendió o vio en estos versículos que debimos haber buscado. Las posibilidades. Miren, en Éxodo 25, yo tengo que Dios le dice a Abraham que se reunirá con él para darle instrucciones para que le comunicara a los israelitas. Ok, espérate. ¿En dónde estás, mamá? ¿En Génesis? No, en Éxodo 25, 22, la página 61. Ok. Espérate, déjeme Los mirar. versículos que ella nos manda a buscar. Ok. Es que pensé que era el versículo 25, por eso me confundí. Ok, pero espérate, voy para allá. Vamos a ver, espérate. Así que, espérate, es Éxodo 22, 25. No, 25, Éxodo 22. 25, 22. Ay, perdón, bendito, perdón. Tienes razón, estoy mal. Ok, dime ahora, Verónica, perdóname. Ok, que Dios le dice a Abraham que se reunirá con él para Ajá. darle instrucciones para que le comunicara a los israelitas. Ok, sí, gracias. Es que de momento me perdí, pero tienes razón, me había olvidado del contexto de ese versículo. Pero, ¿y qué nos dice ese versículo con relación a la posibilidad de estos dos ángeles que vienen a visitar a Abraham? Y yo entiendo que eso es lo que está diciendo el versículo, pero ¿qué nos aporta el versículo a estos dos ángeles que acompañaron a Jehová a visitar a Abraham? ¿Qué menciona ese versículo? Querubines. Muy bien. Los querubines que estaban en los lados del arca. Muy bien. Menciona a los querubines que estaban sobre el arca del pacto, ¿verdad? La tapa que era el propiciatorio, como Dios había diseñado que eso fuera, era que encima de la tapa, en el propiciatorio, que es la tapa del arca, del cofre del arca del pacto, estaban ahí encima dos querubines de oro, ¿ok? Así que ella nos lleva a este versículo porque Dios está hablando con Moisés, con Moisés, y de allí me declararé a ti, hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, que es lo mismo que el arca del pacto, ¿ok? Así que ella nos está dando posibilidades de estos dos ángeles que vinieron con Jehová, con Dios, a visitar a Abraham. Así que podemos estar hablando de esos dos querubines, porque los dos querubines, recuerden que el arca del pacto era, o sea, lo que se entendía era que allí estaba Dios, la misma presencia de Dios, y están dos querubines ahí, ¿ok? Y querubines son ángeles también, ¿ok? ¿Cómo lo vemos en Isaías? Gracias, Verónica. ¿Cómo lo vemos en Isaías 37? Dice lo mismo, que moras entre los querubines. Muy bien. Gracias, Martita. Así que Jehová morando entre los querubines. Volvemos a hablar de querubines, de dos tipos de ángeles. Y Juan 20. ¿De quiénes habla aquí en este pasaje? Habla de María Magdalena y vio dos ángeles con vestiduras blancas. Muy bien. Estos son dos ángeles que cuando María Magdalena viene el domingo por la mañana, no ve a Jesús, pero ve a dos ángeles, uno en la cabecera y otro a los pies de donde habían dejado a Jesús, ¿verdad? No estaba el cuerpo de Jesús y ella se encuentra con dos ángeles. Así que, hermanas, estos versículos los trae la autora para que nosotros pensemos en posibilidades. Me gusta porque ella no está diciendo, eran estos. No sabemos qué dos ángeles eran. A lo mejor no eran ninguno de estos, pero son posibilidades. Pero más que nada es para que veamos cómo la Biblia en distintos sitios nos habla de que habían ángeles, de que para Dios, o sea, tenemos que creer. ¿Usted cree en los ángeles? Mire, más vale que usted y yo digamos que sí. La cosa es que hay que tener cuidado. ¿Qué creemos de los ángeles? Hay que tener cuidado.
porque hay escuelas por ahí y libros y teorías y cuestiones, ¿verdad? Que usted y yo tenemos que todas esas cosas, pues pasarlas, filtrarlas por la palabra de Dios, porque para tener un concepto claro y bíblico de lo que son los ángeles y cuál es su función y por qué están, pero de que existen, de que son y que Dios los usa, sí, y lo vemos aquí. Ella nos da 3 ejemplos de eso, aparte de lo que vemos del pasaje bíblico en Génesis. Es para que recordemos que existen los ángeles, que están en la Biblia y lo vemos en distintos puntos de la Biblia. Página 62, amados. La contribución de Sara a la escena no tiene precio. Bendito, aquí está otra vez que la mujer se rió. Pero, hermana, usted y yo no nos hubiéramos reído. Hello, claro que yo me hubiera reído. Era como que, ¿qué? Claro que me hubiera reído, pobre mujer. Se rió y no con el rostro sobre el suelo. La completa ridiculez de la posibilidad de un embarazo le provocó una carcajada y el Señor le llamó la atención en un cara a cara deliciosamente intrigante. Ella se rió para sus adentros, pero también vemos que cuando Abraham se rió, también dice dentro de sí, dentro de su corazón. Los dos a lo mejor no fue cuá, 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 pero lo pensaron y lo sintieron y Dios que los conoce. Y la Biblia los relata como eso. Abraham se rió dentro de su corazón y la Sara también se rió dentro de su corazón o para sus adentros. Sara lo negó y la mangaron. Él respondió, no. Sí te reíste, mamá, no digas que no, que te mangué, que te reíste. El Señor la confrontó, pero no la condenó. En Génesis 17 y 19, Dios le dijo a Abraham que el niño se iba a llamar Isaac, un nombre que significa él se rió. Y lo que les dije ahorita, cuando Dios le dice eso, el único que se había reído para ese momento era Abraham, no había sido Sara. Sara se ríe después, en el próximo capítulo. Y vemos entonces cuando nace Isaac, las palabras de Sara en Génesis 21:6. ¿Cuáles fueron? Dios me ha hecho reír. Sigue, Martita. Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Pues claro, mire, yo me acabo de reír ahorita. Aquí estoy yo una. Que me río con ella porque es que yo me hubiera reído, de verdad, yo entiendo que yo me hubiera reído también como que, ¿qué? y una risita ahí, ¿verdad? No de burla, pero es como que, ay Dios mío, o sea, uno se lo imagina. Yo a la edad de Sara, que tenía ella, 80, 90, ¿verdad? 90 era ella, que tenía en ese momento. Bendito, ahora hay que buscarlo. 90, Sí, 90, ¿verdad? Sí, 90. Okay. 90, muy bien, gracias. Así que era como que hello, aun cuando la gente duraba un montón en aquel tiempo, o sea, pero imagínense ustedes, yo ahora, mire, yo tengo 56, espérate. Cristo, 56 niños. 56, Sí. gracias, mamá, sí. Sí, es que ya mismo, póngale casi 57. Y a mí me dicen ahora que voy a tener un bebé, es que yo me muero de la risa, después lloro, después me muero de llorar. Exacto, a mi risa no me va a dar, yo me voy a echar a llorar. Bueno, yo me río y después lloro, pero creo que voy a llorar más que lo que me reí. Ay, Dios mío. Ok, así que nada, precioso, me encanta que nos podemos reír, ¿verdad? No es manera de burla, con la palabra de Dios, pero nos podemos reír. Qué bueno. Él nos hizo para que nos riamos. Qué bueno que existe la risa, que podemos reírnos y el sentido del humor. Y unos lo tenemos un poquito más desarrollado y otros menos. Otros somos con chistes mongos, que eso es lo que a mí me encanta. Y otros con chistes más inteligentes. También me gustan, pero a veces me tardo en cogerlos. Los chistes mongos son más fáciles de coger porque no hay que pensar mucho, pero los inteligentes también son de los más cómicos y me encantan. Me río con todo. Ok. Como eso ayer de mi hijo, que se viró el teléfono y después cuando lo levantamos él está, María, papi, María, eso me dolió. El pobre. Ok, seguimos. Página 63 empiezan las indagaciones, ¿verdad? Y ella habla de Génesis 17, cuando Abraham se ríe. Génesis 18:12, ahí es cuando Sara se ríe. Y dice que Abraham y Sara señalaron no una, sino 2 contras que enfrentaban, ¿verdad? Esa palabra contras
en inglés es strikes, es como es en inglés, como dos, no ponche, porque ponche es después de los 3, ¿verdad? Pero, Dios mío, olvídate, en inglés es strikes, ¿ok? ¿Cuáles eran sus 2 en contra o cosas que iban en contra? ¿Cuál era lo que ella llama una doble imposibilidad? ¿Por qué doble imposibilidad? Porque Abraham era viejo y a Sara ya se le había ido la costumbre. Muy bien, porque los dos, exacto, los dos, que era lo mismo, ¿verdad? Los dos estaban en una edad que naturalmente era prácticamente imposible, ¿verdad? Que tuvieran un hijo a esa edad. Sí, y aquí lo escribí. Abraham tenía 100 y ella 90. Y entonces después nos manda otra vez a Romanos y nos habla del comparar Romanos y ver específicamente el versículo, Romanos 4, específicamente el versículo 19, el cambio radical en la fe de Abraham respecto a la doble imposibilidad, ¿verdad? ¿Cómo es que lo expresa Romanos 4, 19? Que no se debilitó en la fe de considerar su cuerpo de 100 años. Muy bien, ¿verdad? O en la esterilidad de la matriz de Sara. Así que cuando vemos los dos posibles, gracias, las dos contras o los dos strikes que habían pensado los dos, tanto Abraham como Sara, cuando reciben la profecía, que era la imposibilidad de la edad de él y la edad de ella. Romanos 4 nos explica, ahí está cuando Pablo está hablando de la justicia, la justificación de Abraham por su fe. Él específicamente dice cómo lo describe, que él no se debilitó en la fe, que Abraham no se debilitó en la fe y consideró las dos cosas. O sea, como que ahí cubrió las dos imposibilidades, que él tenía casi 100 años y que Sara era estéril o que su matriz era estéril. Así que me encanta cómo eso es la riqueza de la palabra de Dios, ¿verdad? En Génesis vemos las dos imposibilidades que son obvias, ¿verdad? Y bien humanas y naturales, que usted y yo también las hubiéramos tenido. Es más, yo hubiera añadido unas cuantas más, ¿verdad? Pero por lo menos esas dos eran bien evidentes y con lo primero que había que bregar, ¿verdad? Que el hombre estaba en 100 años, ella en 90 y ya era estéril. Ya no podía procrear. Y como vemos después en Romanos, cómo Pablo habla de cómo la fe de Abraham bregó con las dos cosas. No se fijó en esto, no se quedó jangueado, como dicen los jóvenes, ¿verdad? No, aunque lo sabía y era una realidad, no fue que se la inventó y él dijo, no es, sino era una realidad, ¿verdad? Pero su fe fue más allá de eso, a pesar que yo veo esto, a pesar que esto es una realidad, que esto es una imposibilidad. Su fe fue más allá de eso porque le creyó a Jehová. No porque yo tengo mucha fe y empecé a trabajar en una, como los hamsters, en los cositos donde ellos van corriendo, haciendo tanto, yo me voy a fajar la fe, para desarrollar esta fe bien grande. No estamos hablando de eso, pero la Biblia nos dice que su fe fue suficiente y él obró, sus obras confirmaron que él creyó a Dios. Y si Dios en su palabra dice que él le creyó a Jehová, hermanas, no importa lo que nos diga quien sea, podemos afirmar, usted y yo también podemos afirmar y debemos afirmar que a pesar de esas imposibilidades, Abraham le creyó a Jehová. ¿Ok? Usted y yo, si la palabra de Dios lo dice y lo determina y lo señala y lo diagnostica y le da el aplauso a Abraham por su fe, usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Usted y yo no podemos buscarle 20 patas al gato, ¿verdad? Pero no creo que lleguemos muy lejos. Yo no los invito, yo no me voy a unir a esa búsqueda de patas al gato, porque si la Biblia lo dice, eso es así y se acabó. Si Dios dijo que Abraham creyó y fue justificado por su fe, miren, Abraham creyó y fue justificado por su fe. Y de hecho, en ese capítulo 11 de Hebreos que vemos, ¿verdad? El Salón de la Fama, que vemos, de hecho, esta mañana estaba leyendo eso, pero por otra razón, y hablaba de Abel, que es el primero primero habla de que creemos que el universo fue creado de la nada. Eso es lo primero que dice, pero de los personajes bíblicos, el primero que menciona ese capítulo es Abel, por el sacrificio que hizo, ¿verdad? Y ese capítulo en Génesis no nos da mucho detalle, ¿verdad? De qué fue exactamente lo que agradó a Dios
del sacrificio de Abel versus el sacrificio de Caín, pero volvemos a decir lo mismo. Si la Biblia dice que el sacrificio... Ajá, pastora. Sí, que en cuanto al sacrificio de Caín y el de Abel, hay unas palabritas que a uno le arrojan luz. Porque dice que Abel le ofreció un sacrificio de lo mejor, mientras que Caín trajo una ofrenda. Y son dos cosas bien diferentes, una ofrenda y lo mejor. Amén. ¿Sí? Así mismo. Porque el Señor sabe qué es lo mejor que cada cual puede dar. Que nosotros lo medimos de una manera, pero Dios lo mide de otra. Entonces, si yo tengo una capacidad de dar lo mejor y en vez de dar lo mejor doy una ofrenda, teniendo yo la capacidad de dar lo mejor, porque no es cuestión de cantidades. Y ahí está lo de la ofrenda de la viuda. Siendo una ofrendita, el Señor dice que ella salió justificada, mientras que el otro, que hizo 10 despliegues, a veces empiezan a decir que si la ofrenda eran vegetales, que si era un sacrificio, que todo eso entra en el plano especulativo. Muy bien. Lo que realmente dice es que uno le dio una ofrenda y el otro le dio lo mejor. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Gracias, pastora. Y eso nos debe ser suficiente, ¿verdad? Eso nos tiene que ser suficiente. Yo no le digo lo que usted debe aceptar como suficiente. Yo le estoy recomendando que si lo dice la Biblia, con lo que la Biblia nos dice, eso nos debe ser suficiente. Si Dios hubiera querido que usted y yo supiéramos más detalles, estarían incluidos en su palabra, ¿ok? Así que eso nos debe ser suficiente, no para que no preguntemos, no para que no pensemos, no para que no analicemos, sino para que si Dios nos dio eso, pues con eso bregamos. Y como dice muy bien la pastora, lo otro es especulativo. Eso me acuerda la cuestión esta de las modas que sean a través de los años, este es bien viejo, de las dietas de Daniel, ¿cómo es? El ayuno de Daniel, y se han formado, o sea, se han escrito libros, yo no creo de uno, ni dos, ni tres, se han escrito muchos libros de eso, de cómo debe ser el ayuno según Daniel, y yo no la critico, hermana, si usted ha hecho 4 ayunos, 10 o 20 de tipo Daniel, eso es su cosa, y es una cuestión, en última instancia, eso es un asunto suyo con Dios, pero me parece a mí que es un ejemplo donde los hijos de Dios, y sabe Dios, las personas, podemos coger una cosa bíblica y entonces como que estirarla hasta ver hasta dónde más, cuánto más podemos sacar de ahí. Pero nada, usted hágalo como usted entienda. Eso no, yo no tengo preguntas. Yo conozco gente que lo ha hecho a través de los años. De hecho, hay una iglesia que los hacen todos los años. Tienen una época, no me acuerdo cuándo es, no sé si es enero, no me acuerdo, que hacen el ayuno de Daniel. Y después de eso he visto, eso es viejísimo, pero después de eso he visto muchos libros, varios libros que hablan de eso. Ok, pero para terminar, página 64, la pregunta de Dios en Génesis 18:14. Y me encanta que ella termina el día con esa pregunta. ¿Qué pregunta hace Dios? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Ok, ¿verdad? Y es una pregunta retórica, ¿verdad? Retórica porque realmente Dios no está necesariamente esperando una respuesta, Él la sabe. Es más que usted y yo nos pongamos a pensar en eso, ¿verdad? Que usted y yo recordemos. Es más bien lo que está diciendo es recuerda. ¿Con quién tú estás hablando? ¿Quién te está hablando? ¿Quién te está dando esta profecía? Y por eso es que usted y yo, cuando decimos creerle a Dios y tener fe, quizás el mejor resumen que yo he escuchado, que yo he leído sobre lo de tener fe, porque ese concepto de fe es una cosa bien grande, bien profunda, bien como para meterse ahí, estar que toda la vida estemos bregando con eso y estudiando y analizando, midiéndonos, ¿verdad? Cómo está mi nivel de fe. Aunque nadie lo sepa, una cosa entre uno mismo con Dios. Pero a mí me ha encantado cuando escuché o leí, no recuerdo, la cuestión de tener fe en las promesas, en lo que Dios ha prometido, tener fe en que Dios va a cumplir con lo que Él ha prometido. No es que Dios va a hacer lo que yo quiera,
que si yo me empeño en una cosa, tener la fe, como el hámster en el cosito, dando hasta que alcance, porque Dios, si yo lo quiero de verdad y lo anhelo de verdad y lo pido de verdad, entonces Dios me lo va a dar. Es tener una fe en que Dios va a hacer lo que Él ha prometido que va a hacer. En general, ¿verdad? En general. Y claro, en su vida hay unos asuntos, y en su vida hay unos asuntos, y en su vida hay unos asuntos, y en mi vida hay unos asuntos que nosotros tenemos que bregar directamente con Dios y bregar con nuestra fe, ¿verdad? Pero, y lo otro es el punto de que no es solamente creer en Dios, sino creerle a Dios, como hizo Abraham, que él le creyó a Jehová. Y eso lo justificó. Y en este caso es bien literal, ¿verdad? Él creyó en la promesa de Dios. Y por eso es que podemos decir que en general lo bonito de la fe y por definición es que usted y yo creemos en que Dios va a hacer lo que Él promete que va a hacer. Y eso es lo que usted y yo nos tenemos que poner a buscar, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo creo que Dios ha prometido? ¿Qué es lo que yo veo en su palabra que Él ha prometido? ¿Ok? Y ser sabios y entendidos en eso. No agarrarnos de una cosa y decir que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Tenga, ¿verdad? Que usted bregue eso con el Señor, que usted bregue eso con el Señor. Ok, hermanos, vamos entonces, aquí lo dejamos. Otro día más, donde no podemos hacer 3 días. Yo no sé si eso va a ser posible, pero lo seguimos intentando. En el nombre del Señor, nos vemos el próximo martes. Vamos a estar entonces discutiendo los días 2.4, 2.5 y en fe 3.1. Ayer me llamó tan chula Milagro preguntándome qué eran los días que íbamos a discutir, y entonces cuando yo le dije, ay, sí, yo me acuerdo que tú dijiste que a lo mejor podíamos hacer el tercer día. Yo no me rindo. Vamos a ver, la semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a estar discutiendo los días 2.4, 2.5 y 3.1. Usted sígase preparando que un día de esto la sorprendemos y discutimos el tercer día. Y a lo mejor ese día usted no lo hizo. La voy a sorprender. Eso va a ser como los quizzes en las escuelas. ¡Ah! Un quizecito. Y todo el mundo perdió. ¿Ok? De nuevo, la semana que viene, si usted tiene alguna... ¿Vieron el emoji de Sharon? El reaction de Sharon, mírenla. Asusta. Pues sabe que la vamos a coger un día con el tercer día y no va a estar lista. Dale, mamá, prepárate. Y otra riéndose. Ok, 2.4, 2.5 y 3.1. Cualquier duda, pregunta que usted tenga, sugerencia, idea, recomendación, aquí a la orden. Preguntas para lo del libro. Nada, y seguimos orando unas por otras. No se vayan, vayan escribiendo en el chat sus peticiones. Perdonen que no se los dije antes. Las personas que no están aquí en Zoom pueden también mandar sus peticiones por texto, email, como usted prefiera. A nuestra hermana Elisa o a mí también directamente, o al email del ministerio, msapj05@gmail.com. ¿Okay? No se vayan las de aquí, pero los que están en YouTube, el Señor les bendiga y nos vemos la semana que viene si el Señor lo permite. Miriam, antes